Bueno, vamos a terminar hoy con el capítulo 3, que van a ser procesadores vectoriales. Hoy terminamos con el 3, el próximo día vemos medio cuarto y la semana entre exámenes vemos el otro medio. Entonces, bueno, pues los procesadores vectoriales, aquí son cosas, es que es una cosa curiosa, ¿no? En esta asignatura hay que tener en cuenta que no tenemos que buscar la relación entre un tema y el anterior. Antes vimos los VLIP, eran un tipo de ordenadores, punto, como hace José Mota, ¿no? Punto. Ahora, otro tipo de ordenadores, los vectoriales, los vamos a ver cuál es su estructura, y luego ya nos olvidamos de ellos. Lo que pretendemos en esta asignatura es coger los conceptos de los principios de funcionamiento de los diferentes tipos de procesadores que ha habido hasta ahora, por lo menos, a lo largo de la historia. Ya hemos visto que algunos han resultado obsoletos, ¿vale? Pero otros continúan hacia adelante. Pero bueno, uno de estos son los procesadores vectoriales. Que los procesadores vectoriales son unos procesadores específicamente diseñados para trabajar en determinadas aplicaciones. Las aplicaciones son aquellas, sobre todo, las enfocadas a cálculos matemáticos de grandes cantidades de datos, en los que yo tengo todos los datos en unas tablas de memoria, o sea, en unos vectores, y son de procesadores que están específicamente el hardware enfocado y el software enfocado para realizar ese tipo de operaciones y punto. Bueno, pues son esos que tenemos aquí. Y bueno, pues básicamente, bueno, los vídeos, si los habéis visto, lo explico, voy a echar un vistazo rápido. Estos procesadores vectoriales, con lo que nos encontramos es que tienen dos partes. Una parte que es la del procesador escalar de toda la vida, punto pelota, y luego se le dota de otra estructura paralela, que es la estructura vectorial. Estructura vectorial que en lo que consiste es en que si yo antes tenía una serie de registros escalares, del R0 al Rn, ahora lo que voy a tener es una serie de registros de vectores, no, de vectores de registros. O sea, yo no voy a tener aquí, como aquí tenía un R1, sino que voy a tener un V1. Y en ese V1 voy a tener, pues, del R1 al Rn. Así sucesivamente. Es decir, tengo, por supuesto, muchísimo más hardware que en el caso anterior, que en el caso escalar. Y luego voy a tener una serie de unidades funcionales. Unidades funcionales también que pueden ser, igual que teníamos antes, una para la suma, otra para la multiplicación, otra muy importante, unidades funcionales, entre comillas, de carga-almacenamiento. Es decir, ahora el tratamiento del almacenamiento y recogida de información de datos desde memoria tiene un tratamiento diferente al de antes. Entonces, ¿en qué se basa ese tratamiento? Antes, yo cuando tenía que ir en un procesador escalar a acceder a memoria, sacaba por el bus de dirección en la dirección, sacaba la orden de read, de lectura, y la memoria me depositaba en el bus de datos el dato. Y yo me traía ese dato a la unidad funcional o al registro que fuese. Ahora ya la cosa va a cambiar. Ahora lo que vamos a buscar es cosas similares a cuando trabajábamos en Ingeniería de Computadores 1 con la memoria caché, o con las memorias que se trabaja hoy en día en los ordenadores, con lo cual lo que hacemos es, entre comillas, traer por paquetes, traer por bus, los contenidos de memoria. No traigo la memoria de una en una, sino lo traigo por bloques. Entonces aquí, en este caso también es lo que pretendemos. Queremos aumentar la memoria, queremos aumentar la velocidad de respuesta. Y la velocidad de respuesta que vamos a poder aumentarla, sí, efectivamente, aumentando la velocidad de procesamiento. Bueno, pero ¿cuánto vamos a aumentar? Pues vamos a aumentar, desde que habíamos visto el procesamiento segmentado, en el que decíamos que la velocidad media por instrucción era de un ciclo, pues aquí tenemos exactamente la misma estructura de unidades funcionales, con lo cual la media va a ser de un ciclo, con lo cual ahí ganamos, si tenemos varias unidades funcionales, ganamos, pero ganamos lo que ganamos. No ganamos gran cosa. Aquí también en la escalar teníamos eso. Entonces, ¿dónde también vamos muchas veces a buscar esta velocidad en los accesos a memoria? Vamos a trabajar, me acuerdo que es curioso, que en Ingeniería de Computadores 1, sobre todo en ETC 1, en el plan antiguo, cuando hablábamos de mapas de memoria, normalmente para configurar, para apuntar a diferentes circuitos integrados,
lo que hacíamos era reservar la parte alta del bus de direcciones para habilitar un circuito integrado o el otro. Sin embargo, había un par de problemas por ahí en el cual nos decía que los bits del bus de direcciones para apuntar a memoria eran los bajos. Y una cosa, decías tú, la cosa más extraña. Pues aquí es cuando gana, cuando coge concepto eso. Porque lo que voy a hacer es dividir la memoria en bancos. Entonces, claro, al tener la memoria dividida en bancos, yo lo que voy a hacer es en grupos diferentes. Entonces, yo lo que voy a hacer es, cuando quiera traer una posición de memoria, traigo de este integrado, la siguiente de otro, la siguiente de otro, la siguiente de otro. Con eso lo que consigo es que mientras un circuito integrado se está abriendo y cerrando, pues bueno, yo ya puedo estar accediendo al siguiente. Entonces, eso nos va a dar un aumento de rendimiento. Y bueno, pues eso va a ser. Entonces, bueno, pues la estructura va a ser como tenemos aquí, vamos a tener una serie de números de registros vectoriales, número de elementos por registros, tamaños, bueno, vale. Vamos a poder trabajar con LANes o carriles, ¿vale? Bueno, ya veremos. Vamos a ver ahora aquí el concepto de convoy, muy importante va a ser el concepto de convoy y luego el concepto de solapamiento. Lo tenemos mejor explicado en los vídeos y no me quiero liar. Esto lo tenéis aquí, lo tenemos allá y bueno, esto lo dejamos. Una cosa muy importante en un procesador vectorial, vuelvo a insistir, que no es un procesador que sea ideal para cualquier cosa. No, es que yo estoy en un proyecto de investigación y tengo que tratar muchos datos que están en unas tablas y yo necesito velocidad. Entonces, si necesito velocidad, tengo que comprar un ordenador vectorial. Entonces, en un ordenador vectorial, si cambia el hardware, que lo cambia, lo que también cambia es el software, el set de instrucciones. Entonces, existe una serie de instrucciones propicias para trabajar con vectores. Y por ejemplo, como siempre en un genérico, como es este que tenemos aquí, pues las instrucciones pueden ser estas. Sin meternos demasiado, por ejemplo, esta que tenemos aquí es una de suma, entonces esta es ADD, V, V y VJ, VK. Pues bueno, pues esto ¿qué es lo que hace realmente? Lo que me hace es coger el vector, es decir, el grupo de direcciones de memoria, normalmente aquí en este libro trabajamos con vectores de 64. ¿Por qué? Pues bueno, porque suponemos que es una estructura que tiene, en esto que hemos visto aquí antes, es una estructura que va a tener, que puede tener pues 64 registros. Entonces, bueno, vamos a trabajar en bloques de 64, que no tiene por qué ser, puede ser de 64 o más. Vamos a tomar nosotros como base 64. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me coge el contenido de 64 posiciones de memoria y me lo guarda en un registro vectorial, o sea, en 64 registros. Otro, posición de memoria en el VJ y otro en el VI. Aquí lo que me hace es me suma un grupo de 64 registros con otro de 64 registros y el resultado me lo guarda en otro de 64 registros. O sea, par a par. Entonces, bueno, pues eso es lo que me hace. De una manera relativa, o sea, de una manera rápida. Instrucciones de suma, resta, multiplicación, división, y luego tenemos las de almacenamiento, las de carga y almacenamiento, la LV, LOAD, vector. Entonces esta instrucción lo que me hace es cargar lo direccionado a partir del registro de índice R1 a partir del VI. Si yo estoy trabajando, si mi microcomputador, mi procesador, tiene los registros de los vectores de 64 y le pongo esta instrucción y en RI tengo el 4, pues ¿qué es lo que me hace? Me coge el contenido de las posiciones de memoria de la 4 a la 68 y me las trae a este registro. Y este al revés, el de store, el de almacenamiento. O sea, son instrucciones especiales. De forma que existe o va a existir una paridad en lo que sería un código escalar y un código vectorial. En el código escalar, para hacer eso que hemos dicho ahí, ¿qué hacíamos? Cogíamos en un registro, apuntábamos una posición de memoria, cogíamos ese valor, apuntábamos a otra posición de memoria, cogíamos ese valor, sumábamos los dos, apuntábamos a otra dirección de memoria, guardábamos ese valor. Y eso yo hacía un bucle, o sea, eso lo tenía que hacer yo 64 veces. Con lo cual el código era, por ejemplo, este. Ahora, trabajando con vectores, pues simplemente es coger un vector y punto pelota. Bueno, repito que eso lo tenemos ahí, explicado en los vídeos, lo miráis, los detalles que pueda haber. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta son las medidas de rendimiento. Vamos a ver si, ¿qué ganamos? Bueno, pues lo que ganamos, una forma de medir rendimiento, es el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución va a ser igual al tiempo de arranque más el n, es decir, los números de elementos que pueda tener un vector, por el tiempo que tarda en ejecutarse un elemento.
Entonces, ¿el tiempo de arranque qué es? Es el tiempo, claro, aquí volvemos a decir que el sistema, que las unidades funcionales están segmentadas. Entonces, claro, realizar una operación de suma tiene, como habíamos visto antes, una serie de etapas. Claro, esas etapas hay que ir ejecutándolas. La primera de un vector, si yo tengo que sumar un vector más una constante, el primer resultado de la suma va a tardar en ejecutarse dependiendo del número de etapas en las que esté segmentada la unidad funcional. Es decir, yo no voy a poder disponer del primer resultado hasta que no pasen. ¿Cuántas etapas está segmentada una unidad funcional? En 6. Pues yo el primer resultado voy a tardar 6 ciclos de reloj en tenerlo. Y luego sí, los otros 64 voy a tardar yo 64 unidades de tiempo. Es decir, ese va a ser, el tiempo de arranque va a ser por el tiempo por elemento. Punto. Ese va a ser un rendimiento. Podemos expresar el rendimiento de otra manera, indicando, por ejemplo, en flops, que es el RN, es decir, el número de operaciones en coma flotante que vamos a realizar en un vector por el número de elementos. Por el número de elementos, es decir, bueno, un vector tiene 64 que tengo que hacer sumar. Un vector va a ser una constante. Bueno, pues va a ser eso. Operaciones en coma flotante, sumar, una. Por el número de elementos, por 64, pues bueno, pues ese va a ser el rendimiento. No, pero es que yo sumo y multiplico. Son 2, porque me puede hacer falta eso. Bueno, pues ya son 2 operaciones. No, es que son sumo, multiplico y divido. Pues ya son 3. Eso nos va a dar el rendimiento. Por el número de elementos, otra vez lo mismo, por la cantidad de elementos que yo tenga. Y luego se divide por el tiempo que tarden en ejecutarse todas las instrucciones. Y eso va a ser un valor de rendimiento. Luego vamos a hacer algunos... En el vídeo lo explico bien, creo que bien. Y vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a ver. Ahora no me quiero liar. Una cosa muy importante es el concepto de convoy. Eso es muy importante. ¿Tú qué entiendes por convoy? A ti cuando te hablan de un convoy, ¿de qué es la primera cosa que te viene a la mente? El ejército. Dos coches de Vale, a mí me viene más el tren. Yo prefiero un tren. ¿Por qué? Porque tengo una vía. Entonces, claro, en una vía de tren, yo puedo tener sobre esa vía diferentes convoyes. Una vía de tren no es la palabra, ¿no? En una vía, yo puedo tener un tren el que sale de aquí a las 8. Y luego, a las 8:15, sale otro tren. Y a las 8:10 sale otro tren. Yo sobre una vía puedo tener diferentes, lo que nosotros ponemos por trenes, que realmente son convoyes. Y un tren de esos, un convoy de esos, ¿de qué está compuesto? De vagones. Es decir, yo voy a lanzar un vagón en un tren, y a continuación digo que va a ser una instrucción. Y a continuación digo, bueno, enganchada a esta instrucción puedo llevar otra detrás. Depende. ¿De qué depende? De que tenga o no relación. Si puedo, las puedo llevar enganchadas. Si la primera instrucción me trabaja sobre una serie de elementos y la segunda sobre otra serie de elementos diferentes, que no hay relación entre ellos, yo puedo enganchar esos dos vagones y hacer que se desplace este convoy. Lo que está claro es que yo no puedo mezclar dos convoyes que trabajen sobre la misma, sobre el mismo, primero, sobre una dependencia de datos entre ellos. Si el primer convoy me suma a dos vectores y el resultado me guarda el otro vector, yo lo que no puedo es añadirle un convoy que estoy utilizando los valores del vector resultante. Ese tiene que ir en otro convoy, más tarde, tiene que ser más tarde. Entonces yo podré juntarlos cuando estén eso. O, si yo en este convoy estoy haciendo una multiplicación y mi estructura solamente tiene una unidad de multiplicación y necesito hacer otra multiplicación, aunque sea con datos diferentes, si este me está utilizando la unidad de multiplicación, este no la puede utilizar. Tendrán que ir en convoyes diferentes. Ese es el concepto de convoy. Luego también es verdad que vamos a ver que existe la posibilidad de solapamiento entre convoyes. Claro, yo lo que no puedo hacer es colocar, en principio, en una vía de tren, que solo hay una vía. Yo lo que no puedo hacer es mezclar los vagones. Si yo tengo una instrucción que me deposita el resultado en V1, en un vector V1, y tengo aquí otra instrucción que va en otro convoy, que necesita los resultados de V1, claro, ¿yo qué tengo que hacer en una vía de tren?
En una vía de tren tengo que terminar de llenar el vagón de V1 y pasárselo al tren que viene detrás, al convoy que viene detrás. Dejo aquí el vagón, lo suelto y cuando venga el de atrás, ¡pum!, le engancha y lo coge. Yo eso en una vía de tren lo tengo que hacer así. Lo que no me permite una vía de tren es coger y montar dos trenes uno encima de otro, para que a medida que este me va dejando los datos del primer vector, el primer dato del vector en un vagón, el que viene detrás lo vaya utilizando. Yo eso en un tren no lo puedo hacer, aquí sí. Aquí sí, aquí lo puedo hacer si la estructura hardware me lo permite, claro, si no me lo permiten. Entonces, esos van a ser dos conceptos diferentes. El concepto de convoy y el concepto de solapamiento entre convoyes. Tenemos aquí diferentes estructuras y bueno, pues lo único que hago es, en todo esto, es analizar las operaciones, analizar los rendimientos. Pues bueno, pues por ejemplo, es crítico en este tipo de elementos las operaciones de carga-almacenamiento. En una operación de carga-almacenamiento seguimos también teniendo los conceptos de arranque y de ejecución. Arranque es, yo tengo que traer desde memoria. Sí, pero tú, para traer desde memoria, porque es una estructura que va por partes, como si fuese el canal de Panamá, como si fuese, la memoria me trae primero un dato de aquí a aquí, luego de aquí a aquí, luego de aquí a aquí, hasta que llega el dato a la CPU, pasan una serie de ciclos, tiempo de arranque. Y una vez que ya ha llegado el primer dato, el resto de datos van a llegar a un dato por ciclo. Entonces, tiempo de arranque, tiempo de ejecución. Eso para la carga. Pero para el almacenamiento, que es en sentido contrario, yo lo que hago es tener esto y luego lo que tenés es el cierre. Es decir, yo tengo que hacer el proceso al revés. Yo voy mandando datos y cuando la CPU manda el último dato, ese dato todavía no ha llegado a la memoria. Entonces, bueno, se le sigue llamando tiempo de arranque. Realmente tendría que ser tiempo de parada, pero bueno, se le llama tiempo de arranque. Entonces tenemos esta estructura, ya lo tenemos aquí, tenemos aquí las explicaciones y la medida de rendimiento, el tiempo que tarda en ejecución, es esta función que tenemos aquí. Es el tiempo base, es un tiempo mínimo de funcionamiento, más el valor entero máximo de n, el número de elementos que tiene el vector. Aquí pasa una cosa. Hasta ahora yo estaba diciendo que un vector podía tener 64. No. Los registros de mi CPU pueden tener 64. Pero yo realmente cuando quiero trabajar con memoria, pues igual tengo que trabajar con 10.000 elementos. ¿Qué es lo que hago trabajando con 10.000 elementos? Para trabajar con 10.000 elementos, lo que hago es crear un bucle. Lo que hago es decir, no, mira, si yo tengo que traer 10.000 elementos y mis vectores que tengo internamente son de 64, voy a hacer un bucle que me traiga 64, gestione, probablemente otros 64, y tengo que hacer un bucle que me haga 10.000 dividido por 64 veces esa operación. Con lo cual, lo que hacemos es, si por un lado, al pasar de vectorial a escalar, de escalar a vectorial, hemos eliminado un bucle que era el bucle de ir cogiendo de uno en uno, ya traigo de 64 en 64, pero todavía me queda otro bucle. Me queda el otro bucle que es que es traer el conjunto de. Entonces, a la cantidad de elementos que cabe en un vector interno, es lo que se le llama el MV, longitud máxima de vector. Entonces, bueno, pues la fórmula que me determina eso es esta que tenemos aquí, es el tiempo de base más el número general, 1000, entre 64, claro, nunca va a ser entero el número, siempre va a ser 1000 entre 64, 38,25. Bueno, yo no puedo hacer 0,25 veces ese bucle, yo lo tendré que hacer 1 más 39. Multiplicado por el tiempo de bucle, es decir, el tiempo que tarda en ejecutarse ese bucle, que vuelvo a insistir que es un bucle vectorial, con operaciones vectoriales, más el tiempo de arranque. Claro, cada vector, cada vector tiene un arranque, tiene que arrancar esas 64 veces, más n por el tiempo de elemento. Muy importante, el tiempo de elemento no va a ser el tiempo de los 64, sino que va a ser el número de convoyes que yo tenga. Muy importante. Es decir, el número de convoyes que yo pueda organizar, el número de trenes que yo pueda organizar. Porque claro, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tener
trenes diferentes. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y en el vídeo también yo creo que está, desde mi punto de vista, está muy bien. En el vídeo y en el libro se explican 4 casos sin encadenamiento, con encadenamiento, digamos, queda explicado perfecto. Puede costar un poco más, un poco menos asimilarlo, pero queda explicado perfecto. Bueno, ya visto esto, vamos a pasar, yo he previsto analizar un par de problemas que teníamos por ahí. El equipo docente tiene varios ejercicios, tiene una de estos ejercicios, y en este caso, pues bueno, pues tenemos el vectorial, ejercicios hay 8 o algo así. El 1 y el 2 ya los hicimos el año pasado, están en la clase grabadas del año pasado, y este año me he propuesto analizar el 3 y el 4. Lo que voy a hacer es, en vez de empezar de cero y hacerlo, lo voy a analizar, porque es más rápido, y la verdad, bueno, más cómodo sí, pero más rápido también. Entonces, bueno, pues un problema es este es el vector 3, que se conoce como vector 3, que, bueno, yo he hecho, además, desde mi punto de vista, algunas correcciones, y he complementado algunas cosas que no aparecen. Entonces, bueno, pues me dice dado el siguiente código, este código, ¿qué me hace este código? Si lo analizamos, lo que nos hace, si nos damos cuenta, es cargar en F0 lo direccionado por R2 más 0, en F2 esto y en F4 esto. Es lo que me hace, me coge este valor, lo direccionado. Es decir, esto podríamos escribirlo así. Nosotros tenemos aquí la memoria y yo tengo R2. Registros R4 y R6, que lo que voy a hacer con estos registros es apuntar a unas posiciones de memoria. Y lo que voy a hacer es cargar esto de aquí a F0, que es un registro en coma flotante. Este de aquí a F2 y este de aquí a F4. Ya está. A continuación, ¿qué es lo que hago? Aquí lo que hago es sumar F2 más F0 y el resultado a F0. Es decir, me suma esto más esto, es decir, lo direccionado por esto más lo direccionado por esto, y el resultado me lo guarda en lo direccionado por eso. Bueno, ojo, todavía no, me lo guarda en F0. No digo eso, me lo guarda en F0. Vale. ¿Este qué me hace? Me suma F4 más F0 y en F0. Con lo cual, y no nos vamos a meter en detalles, porque si no la liamos, esta instrucción y mis narices 33. No vale para nada. No, pero bueno, no es ese, ahí no va el problema, no va por ahí. Entonces por eso vamos a darlo por hecho. Y este lo que me hace es, me divide F2 entre F8. F8 es una constante, es otro registro que se supone que antes de efectuar este código ya tendría un valor. F0, es decir, en este caso lo que me hace es, me coge el valor de F0, me lo divide por F8 y el resultado a F0. Ya está. Con lo cual estas dos instrucciones no sirven para nada. Pero no es nuestra, eso no nos importa a nosotros ahora. Una vez que tenemos hecho eso, lo que hacemos es almacenar. Almacenar el valor de F0 en lo direccionado por R1. Es decir, en lo direccionado por R1 que apunta a otra posición de memoria. Es decir, lo que me va a hacer esto, a final de cuentas, es coger el resultado de la división y guardármelo aquí. Vale. Después, ¿qué me hace? Me suma a R2, 4 y 6 un 8. ¿Para qué? Para que este apunte 8 posiciones más abajo. ¿Para qué? Porque estamos teniendo en cuenta que lo que yo tomo de memoria lo llevo al F. Registro en coma flotante ocupa 8 bytes. Al ocupar 8 bytes, tengo que coger el siguiente número. Para coger el siguiente número, más 8. Por eso le sumo 8. Cojo estos índices y le sumo 8. Cojo el índice de R1 y le sumo 8. Es decir, ya he sumado, ya he hecho lo que tenía que hacer con esto, esto, lo he guardado aquí y ahora la siguiente lo guardo ahí. Eso es trabajar con vectores. Y una vez que tengo hecho eso, salto a inicio, es decir, vuelvo a hacer la misma jugada. Este es código escalar. Punto. Lo tendríamos que hacer así. Bueno, pues dice, generar una secuencia de código vectorial equivalente, sin incluir las instrucciones escalares necesarias para recorrer los vectores. Dice, bueno, transfórmame esto en vectorial. Si me tiene que transformar esto en vectorial, lo que tengo que hacer es coger primero el primer vector, el apuntado por R2, o sea, lo apuntado por R2 y llevármelo a un vector, al vector V0. Pero ya los 64, ¡fap!, de una pasada.
Con el siguiente lo mismo, 64 de una pasada. Con el siguiente lo mismo, 64 de una pasada. Cuando ya tengo yo todo ese grupo de memoria, vamos a decir, toda esta memoria, voy a ponerlo así. Cuando ya tengo este grupo de memoria de un vector, esto en otro vector y esto en otro vector, cojo y hago esto que tenemos aquí, sumo un vector más otro y el resultado, ¡pap! Un vector más otro, y tengo que hacer eso, tengo que transformarlo en eso. Y una vez que ya tengo hecho eso, pues bueno, ya he terminado. El código no cambia mucho, ¿no? Hombre, lo único que va a cambiar es que en vez de tener 3, o sea, 3 sumas, no, voy a hacer yo... Bueno, el código realmente no cambia mucho, no, tienes razón, no cambia demasiado. Pero claro, lo que sí me va a cambiar es el número de vueltas que yo tengo que dar. Bueno, según esto, el código es este. Hay una cosa, el código no cambia mucho, efectivamente, no cambia mucho. Las cargas hay que hacerlas, por narices. ¿Yo qué es lo que hago? Pero, en vez de ir a coger de una en una, cojo, vamos a hablar de 64, cojo 64 y lo guardo en el V1, en el V2 y en el V3. Y una vez que ya tengo eso en el micro, dejo de apuntar a memoria y empiezo a trabajar dentro del micro. ¿Qué es lo que hago? Sumo, divido, y una vez que ya he terminado y tengo el resultado del V1, lo guardo en memoria. Punto. No tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces, bueno, sí, dime. Ojo, sin tener en cuenta que en el caso anterior no estábamos hablando de una longitud, porque aquello además era infinito, y aquí vamos a estar hablando de vamos a suponer que queremos hacer aquello para un total de 64, es decir, aquí lo ideal hubiese sido que nos hubiesen dicho, oye, para trabajar para un vector de 64, yo haría este bucle ¿cuántas veces? 64 veces. Es decir, tendría que hacer aquí un bucle interno dentro de otro bucle. Aquí tendría que colocar un valor 64 y aquí cada vez que hago esto decrementar hasta que llegue a 0. ¿Bien? En este caso que tenemos aquí ya se supone que los vectores que los que yo estoy trabajando tienen la misma longitud que en el código escalar que nos tenían que haber dado antes. De todas maneras, si tú quieres ir avanzando a hacer un bucle, tendrás que referenciar alguna de las sumas. No, pero aquí suponemos que cuando hemos terminado con los 64 hemos terminado. Vale. Hay pequeñas, en estos enunciados y en estos exámenes hay pequeñas imprecisiones. Y en este caso, esa es una de las imprecisiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero, primero, generar secuencia de código vectorial, bueno, vamos a darlo por hecho. Ya está hecho. A continuación, ¿en qué nos metemos? A continuación, lo que nos dice es, vamos a trabajar un poco con el elemento. Dice, si VLR es de 64, o sea, si la longitud del vector es de 64, calcular el tiempo de arranque y el tiempo de elemento, arranque y tiempo por elemento, para ejecutar la secuencia de código vectorial. Si se dispone de, muy importante, como siempre, además, antes también así lo era, el número de unidades funcionales que tenemos. Una de carga de almacenamiento, con 12 ciclos de arranque. Una de suma vectorial, 6 ciclos. Otra de 7 ciclos. Otra división vectorial, 7 ciclos. Nosotros tenemos que hacer sumas, hemos quedado que teníamos que hacer sumas y restas. 2 sumas y una resta. Ya automáticamente empezamos a mirar cosas aquí. 2 sumas y una resta. Una unidad de suma vectorial. Tengo que realizar 2 sumas consecutivas. Vamos a tener problemas. Podemos tener problemas. Porque no los podemos organizar, en principio, en un único convoy. En principio. Entonces nos pide que calculemos, que hagamos los cálculos. Primeramente me dice, primer caso, bueno, sin encadenamiento, con encadenamiento y con solapamiento, entre convoyes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ver a ver cómo organizamos esto. Cómo, si somos de Renfe, cómo organizamos los convoyes. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Se supone que tenemos esto tapado, Digo, vean, aquí tengo 3 instrucciones, las 3 seguidas.
las 3 de carga. Las 3. ¿Cuántas unidades de carga teníamos? Una. Con lo cual ya tenemos un problema. Ya tenemos 3 convoyes. Yo ya voy a tener un convoy cuando termine otro y cuando termine otro. Convoyes en los cuales yo tengo que tener en cuenta el tiempo de arranque, que nos decía que era 12, y el tiempo de ejecución, 64. Los 3 convoyes, convoy 1, 2 y 3. Ya yo estoy en las estaciones, me pongo los 3 vagones, y ahora digo, bueno, ¿qué más vagones tengo? Tengo un vagón de suma. ¿Este es factible meterlo en algún convoy de los anteriores? Depende. ¿De qué depende? De que tengamos unidad funcional libre. ¿Es de suma? ¿Hemos utilizado la suma en los anteriores? No. ¿Es factible pincharlo a algún otro? Sí. Digo, pues esto puede entrar en otro convoy. Sí, pero ¿y en dependencia de datos? ¿Este de dónde toma los valores? De V2 y de V1. Este convoy me genera V1 y este me genera V2, con lo cual yo no los puedo meter dentro, porque no hay solapamiento. Al no haber solapamiento, este no puede empezar antes de que terminen estos. Pero el momento en que termine este sí puede empezar. Con lo cual, ¿se puede organizar un convoy con este? Sí, porque de acuerdo, este empezará aquí, pero para cuando empiece este, yo ya tendré los valores de V2 y de V1. Con lo cual ya puedo engancharle a ese convoy este otro vagón, esta otra instrucción. Con lo cual, esta instrucción la añado a este convoy. Bien, vengo hasta aquí. Vengo a esta instrucción. Mira, esta es una instrucción de suma. ¿Cuántas instrucciones, cuántas unidades teníamos de suma aquí para hacer? Una unidad de suma. Una unidad de suma, si yo la tengo aquí, usando, hasta que no termine esta, yo no puedo empezar la otra. Otro convoy. Ya está, otro convoy. Siguiente, división. ¿Tengo una unidad de división? Sí. Pues yo puedo poner estos dos en un convoy. Al mismo tiempo, vamos a decir, por constitución interna puedo. Porque yo puedo hacer esto, siempre y cuando no haya una dependencia de datos. Resulta que este tiene V1, este deposita en V1 y este recoge de V1. Pues va a ser que se tiene que montar en otro convoy. Y por último, el de almacenamiento. Almacenamiento por estructura. Teníamos una unidad de carga de almacenamiento. Yo he terminado con las cargas aquí. Yo podría empezar aquí, con el almacenamiento. Sí, pero tenemos dependencia de datos, con lo cual hasta que no termine este, no puede empezar el otro. Lo que hemos dicho antes, el concepto en el almacenamiento es primero la ejecución y luego la terminación, y no al revés. Con lo cual, esto va a ser los ciclos de reloj, esto va a ser el TN. El TN, tiempo de ejecución de de todas las instrucciones. ¿Y cuánto va a ser eso? Va a ser tiempos de arranque más número de convoyes, bueno, el tiempo de arranque vamos a calcular primero. Tiempo de arranque que tenemos aquí, 12, 12, aquí están superpuestos, con lo cual el más largo, 12, 6, 7 y 12. En las soluciones que dan ellos, aquí ponen 2 por el tiempo de suma. Aquí, en la solución que dan ellos son 3 de arranque, 1, 2 y 3 de 12, más 2 por 6, más... Bueno, aquí no, perdona. Esto... A ver, vamos a ver si me explico. Aquí está puesto que es un 2, pero luego no lo tienen en cuenta, solo es un 1. O sea, aquí está bien, aquí no está bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final, 61 ciclos de arranque. Solamente estas cosas que tenemos aquí. Hombre, ¿y los tiempos de ejecución cuáles son? Ya gráficamente podemos ir viendo cuáles son los tiempos de ejecución. Pero realmente, ¿en qué se convierte el tiempo de ejecución? En que yo tengo 64 elementos. Si son convoyes superpuestos, solapados, son convoyes no, son instrucciones solapadas, bueno, mientras se hace una se hace otra, y yo no los cuento. Pero al final, ¿cuántas van a ser las instrucciones que no se pueden hacer al mismo tiempo? Las que estén en diferentes convoyes. Con lo cual, al final, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual al número de convoyes, 1, 2, 3, 4,
5, 6, va a ser 6 por n. ¿N qué es? N es el número de elementos que van a ser, en este caso, 64. Con lo cual, el tiempo, el rendimiento, va a ser igual a tiempo base, que no nos lo pone en el enunciado, no nos ha dicho cuánto es el tiempo base y el tiempo de bucle. No me ha indicado eso. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo lo que he hecho es mirar el resultado, ver cuánto es y deciros, oye, pues mira, tiempo de base es 10, tiempo de bucle es 15. En esos casos de que toque eso en el examen es muy sencillo. No me indica el tiempo de base y yo lo tomo, como en el caso típico del libro, de 10. El tiempo de bucle no me indica y el tiempo 15 y punto. Ese es el tema. Entonces, en este caso, lo que tenemos es tiempo base 10. N dividido por 64, N va a depender del número de elementos, que en principio no los conocemos. Bueno, pues N. Multiplicado por el tiempo de bucle, 15 más el tiempo de arranque, 61 multiplicado más 6N. Y ese es el valor del rendimiento. Aquí no tenemos un valor de rendimiento, porque no me dice que el vector es de 1000, ni de 10.000, ni de 100.000. Bueno, pues si me dijese eso, sustituiría y me daría un determinado valor. Hay otra forma, que es trabajar con flops, que es calcular el rendimiento en base a esto, al límite, cuando n tiende a infinito, genérico, de operaciones vectoriales por n dividido por tn. Bueno, no lo voy a hacer en el siguiente, en los anteriores ya lo hemos hecho, en el posterior, si nos da tiempo, también lo haremos. Pero bueno, pues sería una forma de decir, aquí me va dando números, para mí este es un rendimiento ideal, cuando n tiende a infinito, entonces me va dando números y luego de las diferentes opciones que tenemos podemos hacer una comparativa. Porque ahora realmente aquí vamos a ver con esto, sin encadenamiento, vamos a ver con encadenamiento, pero no me va a dar un número comparable unos con otros. Este es sin encadenamiento. Vamos a ver con encadenamiento. Con encadenamiento quiere decir, va a ser esta estructura. Con encadenamiento va a ser que yo voy a tener, con encadenamiento quiere decir que a medida que dispongo de un elemento lo puedo utilizar con la siguiente instrucción. Yo si ya tengo ya el resultado de la posición 1 de un vector y la siguiente instrucción la necesita, oye, tómala y cógela y empiezas a trabajar con ella, sin esperar a que se termine. Que no es lo mismo que solapamiento de convoyes, Vamos a ver, con encadenamiento, otra vez lo mismo, tenemos aquí las instrucciones. Vamos a ver cómo organizamos los convoyes. No quiero poner... A ver si me da... Sí me da. Seguimos teniendo las mismas unidades, una y una. Seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes, L y L, L y L, los tres primeros. Y ahora vamos a ver cómo enganchamos vagones a cada uno de los convoyes. Al primero, deposita en V1, deposita en V2, y para efectuar la primera instrucción, que sería enganchable a algún convoy, es la de suma. Antes no estaba aquí, antes estaba aquí abajo, si recuerdas. Digo yo, bueno, yo esta si la pongo aquí abajo, aquí, y tengo los tres arriba, seguidos, como antes. Digo, mira, ahora tengo una D de V1, V1, V2. O sea, me tiene que sumar V2 con V1 y el resultado guardar en V1. ¿Dónde lo puedo yo enganchar? ¿Lo puedo enganchar aquí? No. ¿Por qué? Porque necesito el valor de V2 que todavía no lo tengo. Estamos trabajando con... tu problema yo disléxico. Solapamiento no, con encadenamiento. Con encadenamiento. Entonces, ¿aquí lo puedo enganchar? No. Aquí, hombre, aquí sí, porque si yo cuando termino el L2, incluso antes de terminar el L2, si a medida que voy disponiendo de valores en el vector V2, los puedo ir efectuando la suma, porque el V1 ya está completo, porque ya he terminado la primera carga,
Ya estoy con la segunda carga. A medida que yo ya tenga el primer elemento del vector, ya lo puedo ir a empezar a sumar. Una pregunta. Y en ese caso podríamos poner el ADB, el primer ADB, un poco más atrás para que cuando, No. después del primer ciclo, o sea, no sé si me explico, 5 ciclos más. Sí, ya te entiendo, no. Claro, ya sé lo que quieres, y es avanzar un poco más, sí. Pero estos 12 ciclos que yo tengo aquí, recuerda que era el proceso de ejecución segmentada. Tú no controlas en cada momento dónde está el dato. Tú lo único que sabes es que hasta el momento 12 no tienes el valor. Si tú supieses que hasta el ciclo 5, el ATT, no accede a ese valor, podrías adelantar 5. Pero eso no lo sabes. O sea, tú no sabes esto en qué suboperaciones está segmentado. Y si tienes, que va a ser que no, pero si tienes que ya en el primer ciclo el ADV te coge el valor del vector, claro, si tú ya en ese momento te coge el valor del vector y lo has adelantado, y aquí todavía no había dejado el valor del vector, lo has perdido. Sí, apurando se podría adelantar algo, pero no es el caso de andar apurando tanto. Entonces, bueno, pues yo lo que voy haciendo aquí es, este vagón, este que estaba aquí, lo puedo enganchar a este convoy, a este tren. Y ahora, este era el tercer convoy, digo, y este convoy que tiene una suma. ¿Qué me tiene que sumar este? Me tiene que sumar V3, V1 y V1. Digo yo, ¿de a quién lo puedo enganchar yo? Hombre, si me tiene que coger el valor de V1, hasta que no termine este de sumar, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Y además es que me tiene que coger de V3. O sea, que hasta que yo no tenga los valores de V3, yo no puedo hacer nada. O sea, que si lo tengo que enganchar a algún convoy, tendrá que ser al 3. Al 2 imposible. Al 2 imposible, porque si lo engancho al 2 todavía no tengo el valor de V3. Al 3 lo puedo enganchar. ¿Dónde? ¿A cola? ¿Dónde coloco el vagón? ¿Al principio o al final? Digo yo, mira, este me necesita V3. Los vectores de V3. Hombre, en el momento en que yo disponga aquí del primer valor de V3, ya puedo empezar a efectuar la suma, con lo cual vengo y lo engancho aquí. Engancho el vagón ahí. Ya tengo ahí el vagón enganchado. Digo, ya voy con este convoy. Solo me falta el gorro de plato y el pito para montar el tren. Pero me parece que es muy interesante el concepto. Siguiente, ¿qué es lo que me hace? Me divide V1 entre F8 y el resultado da V1. Sí, pero ten cuidado porque este V1 depende de la suma. Hasta que, como tenemos con... Y vuelve a salirme, se me vuelve a escapar la palabra. Solapamiento no, con... No. Con encadenamiento, coño. Como estamos trabajando con encadenamiento, en el momento en que yo disponga de aquí del primer elemento, puedo empezar a ejecutar este. En el momento en que yo disponga del primer vector de la suma, no del 64avo, del primero, que va a ser este instante, yo aquí ya tengo el primer valor del vector del resultado de la suma, pues ya puedo empezar a hacer la división. Engancho el tren justo en este punto, y engancho en ese punto. Ya está. Siguiente, almacenar. ¿Qué es lo que me tiene que almacenar? El valor de V1. Claro, pero es que si me tiene que almacenar el V1, ¿cuántas unidades tengo yo? Claro, es que aquí lo ideal sería decir, coño, pues ya tengo aquí el primer valor de la división, engancho aquí este SV. Podría enganchar, porque al final de cuentas estoy trabajando con encadenamiento. Sí, pero tengo un problema. O sea, por datos lo puedo hacer, pero ¿cuántas unidades de carga almacenamiento tengo? Una. Y resulta que me la estoy utilizando aquí. ¿Y ahí? ¿Dónde? Cuando termina, o no porque es el mismo convoy. No, exactamente, es que es diferente convoy. Al ser diferente convoy, tenemos que esperar a que termine un convoy para empezar el otro. Punto. Con lo cual, y ahora los cálculos típicos. Lo mismo que antes. Tiempo de arranque. 12 más 12. 12 más 12 más 6. Porque este 6... El cuerpo pide, pero este 6 no porque coincide con este 64, sí, pero está aquí. Ese 6 está ahí. Penaliza. O sea que 12 más 12 más 6 más 12 más 6 más 7 más 12, con lo cual 67 ciclos de tiempo de arranque. Y el rendimiento,
El rendimiento, lo mismo que hemos dicho antes, era tiempo base, tiempo de bucle. Lo importante, esto. ¿Cuántos convoyes tengo yo aquí ahora? Yo ahora tengo 1, 2, 3, 4 convoyes. Como tengo 4 convoyes, 4 por N. Ya está. ¿Vale? Aquí, y aunque en este problema no lo miremos, bueno, creo que sí, aquí, si hubiésemos tenido más unidades de suma, ¿habríamos ganado algo? No. No, porque entre las sumas hay dependencia de datos. Más de división, no, tenemos solo una división. Más de carga almacenamiento, eso ya igual sí. Si hubiésemos tenido 2 unidades de carga almacenamiento, ¿habríamos ganado algo? Cuando termina 64. Antes de terminar, al empezar. Sí. Coño, si yo me puedo traer 2, si ya tengo... Pues igual. Vamos allá. Sí. Si ya tengo 2 vías, yo puedo ir trayendo al mismo tiempo los dos vectores, siempre y cuando no haya dependencia de datos, que no lo hay. Es decir, yo traería el equivalente a que esto lo tiro para atrás. Entonces, estaría ganando un montón de tiempo. Y además, efectivamente, lo que tú decías, podría coger esto y traerlo para adelante. Es decir, no siempre se gana con tener más unidades. Se va a ganar siempre que haya instrucciones que necesiten utilizar dichas unidades. Bueno, y el tercer caso es con encadenamiento y solapamiento entre convoyes. Es un poco la variante del de arriba. Es decir, si tenemos solapamiento y encadenamiento, aquí ya teníamos encadenamiento, lo que no teníamos es solapamiento entre convoyes. Entonces, claro, aquí ahora, vamos a mirarlo bien, yo podría, esto por supuesto se puede solapar, y quiero recordar que esto también se puede solapar. Es decir, yo puedo coger y decir, lanzo, bueno, convoyes no aparecen aquí, pero bueno, el primero es carga, vale, termino este. Vías, tengo una, con lo cual mientras esté trayendo elementos, no puedo traer otro, pero lo que sí puedo hacer es, mientras este está arrancando, hacer que arranque mientras el otro está terminando de traer elementos, y puedo solapar convoyes. Este igual que antes, esto sigue igual, el enganche, los trenes, este es el mismo que antes, este es el mismo que antes, este es el mismo que antes y este es el mismo que antes. Lo que pasa es que ahora puedo pisar los trenes unos con otros. Los tiempos de arranque. Efectivamente, por solapar los tiempos de arranque, que es lo que estamos viendo aquí. Esto en los apuntes no trae así. Esto en los apuntes trae un 12 y un 64. Viene así, si lo miras, vas a ver que viene así, y no está bien claro. Una de almacenamiento no es arranque y ejecución, sino que es ejecución y arranque. Y el modo de solapamiento es cuando yo termino de ocupar, que aquí esto también sobra, cuando yo termino de ocupar la unidad de almacenamiento, puedo empezar a hacer la de salvado. He hecho mal. La de carga, coño, puedo empezar a hacer el almacenamiento, entonces lanzo el almacenamiento. Eso es a lo que me refería yo antes. Eso es a lo que me refería yo antes. Claro, ahora sí, pero ahora porque nos permite hacer solapamiento, cosa que antes no. Entonces, claro, de esta manera estamos ganando, de esta manera nos da, el tiempo de arranque es 12, 12, 12, 3 por 12, 2 por 6, 7 y 12. Nos da 67. Y el tiempo aquí, el tiempo de ejecución ya no vale decir número de convoys por número de elementos. ¿Por qué? Porque los convoys están solapados. Y si están solapados, este convoy, este no empieza cuando este termina, sino que están superpuestos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, pues no te queda más remedio que coger y echar mano de gráfica y decir que llego hasta el 280. Con lo cual, esto que tenemos aquí no sería 268, sino que serían 280, y esto sería 3,30 y pico. ¿De acuerdo?
Es un poco lío, pero bueno, pero está ahí. Si haces, si no me equivoco, tiempo de arranque más tiempo final, más convoyes por el tiempo del convoy, te da lo mismo. Sí, también, efectivamente. Porque lo único que No, no está sí, solapado bueno, son los sí, espera, sí, por convoyes, sí. Sí. Inicial, de arranque, final de terminación, más número de convoyes por número de elementos. Pero número de convoyes, no número de operaciones. Porque es 64, 64, 64. Y 64, que se me ha olvidado. ¿De acuerdo? Pues eso, ya es la hora. Y lo único, yo tenía previsto haber echado un vistazo a este. Es sencillo, pero yo te aconsejo que sí, que lo mires. Si tienes alguna duda, ya